Hermanos, buena noche. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a la reunión. Y bueno, el título de mi prédica es ¿vives para vida o vives para muerte? ¿Me ayudan a orar, mis hermanos? Padre bendito, en nombre poderoso de Cristo Jesús, aquí estamos, Señor, una vez más para llevar tu palabra, Señor, a todo aquel que la quiera escuchar, Señor. Esperando en ti, Señor, que sea de beneficio para todo aquel que esté conectado y la esté escuchando y la escuchará. En nombre poderoso de Cristo Jesús me pongo en tus manos, Señor. Pon un carbón encendido en mis labios, Señor, que no salga palabra contraria a ti, Señor. En nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les recuerdo el título de la prédica: ¿vives para vida o vives para muerte? Mis hermanos, sabemos que desde el inicio Dios lo creó todo y su plan era perfecto. Él quería que viviéramos una vida eterna, una vida plena, sin problemas, sin pecado, sin muerte. Pero conocemos que Satanás se rebeló contra Dios. Recordemos que él era un ángel, el mejor ángel de Dios, pero ambicionó ser como Dios. Se rebeló y fue echado del cielo. Y pues bueno, sabemos que echó a perder el plan perfecto de Dios para nosotros, para el ser humano, para la creación de Dios. Pero Satanás no contaba con que Dios no iba a dejar las cosas así. Él haría algo para arreglar lo que Satanás arruinó, lo que vino a destruir, lo que él quería destruir más bien, que es la imagen de Dios. Sabemos que engañó a Adán y a Eva para que por medio de ellos entrara el pecado y que el ser humano viviera junto con él el castigo eterno. Pues la palabra nos dice que es asesino desde el principio y no quiere que nadie goce de la vida eterna. Si me acompañan a Romanos 6:23, Romanos 6:23 nos dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Antes de conocer del Señor todos vivíamos así, en pecado, y no sabíamos que eso nos hacía mal, hasta que llegamos a Cristo y nos lo enseñaron. Y en una ocasión, haciendo un postre, vino a mi mente que el pecado es como, por ejemplo, al abrir una lata, hace muchos años, yo recuerdo que me gustaba ya al final, ya que había sacado todo el producto, meter el dedo y raspar los bordes de la lata, sin yo saber que al hacer eso me iba a cortar. Y a raíz de eso, de saber que, o de ver que yo me cortaba, pues obviamente lo dejé de hacer, ¿verdad? Y es lo mismo con el pecado. Si nosotros sabemos que el pecado nos lleva a la muerte eterna, pues obviamente dejaremos de pecar, ¿verdad? Obviamente somos carne y sin dudar, pues no intencionalmente, pero pecamos. Pero el pecado sabemos que nos lleva a la muerte. Debemos dejar de pecar. ¿Y cómo es esto, mi hermano? ¿Vives para vida o vives para muerte? Si vives haciendo la voluntad de Dios, vivimos para vida. Si vives haciendo tu voluntad o lo que Satanás quiere, vives para muerte. Porque si hacemos la voluntad de Dios, sabemos que somos hijos de Dios. Y esto nos lo dice en Romanos 8:14. Nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y yo creo que todos los que estamos en este momento conectados, pues somos hijos de Dios, ¿verdad? Por el contrario, en el libro de Juan 8:44 nos dice que si hacemos lo que el diablo quiere, pues somos sus hijos. Y yo no creo que haya alguien que quiera tener al padre, que quiera tener como padre a Satanás, ¿verdad? Si me acompañas a Primera de Juan 2:17, Primera de Juan 2:17 nos dice: pero el mundo se va acabando
con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Sabemos, mis hermanos, que son nuestros pecados, nuestros malos deseos, los que nos llevan a pecar. Y debemos, cada vez que se presente la ocasión de pecar, debemos recordar el versículo del libro de Romanos, que la paga del pecado es muerte. Y si vivimos, sabemos que si vivimos de continuo pecando, pues obviamente ya sabemos lo que nos espera, ¿verdad? La muerte eterna. Y lo mejor para nosotros será alejarnos del pecado para obviamente poder disfrutar de la vida eterna, del gozo, la paz y la tranquilidad junto con el Padre. Amén. Si me acompañas a Juan 17:3, Juan 17:3 nos dice: y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Sabemos que así vivíamos antes, para muerte eterna, pues nuestra vida estaba llena de pecado. Y muchas veces lo peor de todo era eso, que no lo sabíamos, no lo comprendíamos, pues sabemos que nuestro entendimiento estaba cegado. Hasta que vino Cristo y nos quitó esa venda de los ojos, pues sabemos que ya nos podemos dar cuenta lo que es el pecado, ¿verdad? Y sabemos que Jesús vino a cambiarlo todo, pues su palabra nos dice que vino a rescatar lo que se había perdido. Y nosotros desgraciadamente así estábamos, totalmente perdidos, y Él vino y nos encontró. Jesús, sabemos que por medio del sacrificio en la cruz nos dio el mejor regalo, que es la vida eterna. Pero esto es sí y solo sí lo aceptas a Él, a Jesús, como tu único Señor y tu único y suficiente Salvador, porque nadie más entregó su vida por ti, aun cuando sabemos no lo merecíamos. En Romanos 10:9 nos dice: si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás salvación. Mis hermanos, es por fe que hemos creído que Jesús murió y resucitó. Es por fe que creemos que Él murió para el perdón de nuestros pecados y para librarnos del castigo eterno que sabemos teníamos designado por causa de nuestros pecados. Pero sabemos que nos es necesario, nos dice la palabra, confesarlo con nuestra boca y creerlo con nuestro corazón, y hacerlo solo a Él, nuestro Señor y nuestro Salvador. Tal vez en un principio lo declares de dientes para afuera. Yo creo que a muchos nos pasó, a mí me pasó, yo lo declaré de dientes para afuera, pero con el tiempo lo aceptas de corazón y lo declaras igual con el corazón. Si me acompañan a Ezequiel 18:31, Ezequiel 18:31 nos pide: apártense de todas las maldades que han cometido contra mí y háganse de un corazón y un espíritu nuevos. Y pregunta: ¿por qué habrás de morir, pueblo de Israel, si yo no quiero que nadie muera? Apártense del mal y vivirán. Yo, el Señor, lo afirmo. Bueno, en este versículo vemos una hermosa promesa del Señor. Si te apartas del mal y vuelves al camino, vivirás. ¿Y quién es el camino? Sabemos que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Sabemos que Jesús vino a cambiar nuestra vida, pero nos es necesario arrepentirnos y buscar del Señor, pues como vimos, Él no quiere que nadie muera y que nadie se pierda. Como vimos antes, por el pecado de Adán y Eva, la humanidad estaba condenada a la muerte eterna, pero sabemos, Dios no quería eso. Si me acompañan a 1 Corintios 15:21, 1 Corintios 15:21 nos dice: así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Por Adán viene la muerte, por Jesús viene la vida. El llevar a Jesús a la cruz
y que pasara por todo el sufrimiento que sabemos pasó, fue la única opción que encontró el Padre para salvarnos, para librarnos del castigo eterno. Sabemos que Jesús anduvo en esta tierra y Él nunca pecó. Él fue el único sin mancha y sin pecado. Y por Él sabemos que tenemos vida y tenemos salvación. Amén. Sabemos que el Padre busca llevarnos a un arrepentimiento genuino de todo lo malo que hicimos y aún de todo lo malo que podamos seguir haciendo. Porque lo real es que aunque no lo hagamos con la intención, seguimos pecando. En 2 de Pedro 3:9, 2 de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las personas en este tiempo ya no creen en que Cristo vendrá. Porque yo recuerdo que hace muchos años, de hecho cuando yo era una niña, o sea, hace como 15 minutos, dice nuestro pastor, yo recuerdo que decían eso y hablaban de todas las cosas horribles que hoy sabemos que van a suceder. Y yo recuerdo que yo no lo comprendía, pero sí sentía muchísimo miedo. Y las personas pues ya no creen que esto suceda porque pues nada ha pasado. Ya han pasado yo creo que más de 20 años, si no es que muchísimos más, y nada ha pasado. Pero si ponemos atención a este versículo, aquí nos da la clave: el Señor es paciente. El Señor no tiene prisa. Tal vez nosotros, muchos sí querramos que ya venga el Señor, pero el Señor es paciente. Él no tiene prisa, pues sabemos que es tan bueno y tan misericordioso que nos da tiempo. Él nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar nuestras malas conductas y volvernos a Él. Mi hermano, yo te quiero preguntar, ¿alguna vez te ha tocado sufrir por algo, no sé, una enfermedad o por alguno de tus hijos? Yo creo que nadie aguanta ese sufrimiento. Yo cuando me ha tocado sufrir, pues yo le pido al Señor que ya pase, ¿no? Porque no lo soporto, es realmente insoportable. Y ahora sufrir el castigo eterno, pues yo no quiero eso para mí, ni para nadie. Y es por eso que el Señor nos envía a dar el mensaje de salvación, pues no quiere que nadie se pierda. Si me acompañan a Juan 3:36, Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Wow, sabemos que así como Dios es amor, sabemos que Dios es fuego consumidor. Y sabemos, bueno, si le preguntas a alguien en la calle si cree en Dios, pues obviamente tal vez te va a decir que sí, ¿verdad? Pero la palabra es clara cuando nos dice que solo en Jesús hay salvación. Porque muchos allá afuera confían en otras creaciones del hombre, por decirlo así. Pero la palabra nos dice que solo en Jesús hay salvación. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y yo me ponía a pensar, por ejemplo, un ateo que dice que no cree en Dios, o en aquel que adora la muerte, o en aquel que adora a Satanás. Sabemos que ellos recibirán el castigo, porque no lo describe en este versículo. Quien no cree en el Hijo recibirá el terrible castigo de Dios. Yo quiero contarles que yo por mucho tiempo rechacé el mensaje de salvación. Yo no quería saber nada de Dios, porque estaba muy herida, estaba muy enojada, y yo culpaba a Dios. Pero sabemos que el tiempo de Dios es perfecto y sabemos que las oraciones de los demás para con nosotros, pues Dios les escucha, y a su tiempo pues yo recibí al Señor como mi Señor y Salvador, y debo confesarles que mi vida cambió pero por completo. Y yo quiero decirles y pedirles a todos aquellos que no han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, que si alguien se les acerca en la calle no lo rechacen. No lo rechacen porque es un enviado del Señor.
yo quiero pedirles que lo acepten. De lo contrario, pues estará rechazando el ser hijo de Dios y estará rechazando esa vida eterna que el Señor te da. Porque la palabra nos dice, mas a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Si me acompañan a Juan 10:28, Juan 10:28 nos dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me los quitará. El que recibe a Jesús no se perderá, pues aunque se aleje de Dios, el Señor buscará el modo de atraerlo nuevamente a Él. Sabemos que ahora le pertenecemos al Señor y Él cuidará de nosotros para siempre, nos lo dice la palabra. Si me acompañan a Juan 11:25, Juan 11:25 nos dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. Y pregunta, ¿crees esto? Amén, lo creemos, ¿verdad? De una u otra manera le pertenecemos al Señor, nos lo dice la palabra. Si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, de igual manera para el Señor morimos. En definitiva, pues somos suyos. Y la verdad es que no podemos tener un mejor dueño que el Padre. Satanás busca destruirnos. Dios tiene planes de bien para nosotros. Si me acompañan a 1 Timoteo 1:16. 1 Timoteo 1:16 nos dice, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así yo vine a ser un ejemplo de los que habían de creer en Él para obtener la vida eterna. Esta palabra nos la dice el apóstol Pablo. Conocemos que él odiaba y perseguía a los cristianos. Y llegó el momento en que el Señor le abrió los ojos, así como nos los abrió a nosotros. Le hizo ver que andaba mal, que andaba en el camino equivocado y el Señor lo volvió al camino correcto. Sabemos que en vez de perseguir a los cristianos, Él empezó a llevar el mensaje de salvación. Y Él dio un buen testimonio de lo bueno que es Dios y de lo misericordioso que es Dios, al igual como lo ha sido con nosotros. Igual nosotros, mis hermanos, debemos dar buen testimonio para que los demás puedan ver un cambio real en nosotros y decidan buscar del Señor. Obviamente sabemos que es el Señor el que nos escoge a nosotros, no nosotros a Él. Pero debemos dar un buen testimonio, que nuestro testimonio hable por nosotros. Porque, mis hermanos, sabemos que lo real es que solo en Jesús hay salvación, en nadie más. Igual en el libro de Juan encontramos la conversación de Jesús con la samaritana, cuando los samaritanos no tenían trato con los judíos. Pero recordemos que el mensaje de salvación es para todos, pues sabemos que Dios no hace excepción de personas. Y vemos que Jesús le pide agua y ella le responde, ¿tú me pides agua a mí? Sabemos que ella no sabía bien a bien quién era Jesús, porque si lo hubiese sabido, hubiera sido ella la que le hubiera pedido a Jesús que le diera del agua que él le ofrecía. Si me acompañan a Juan 4:13, Juan 4:13 nos dice, Jesús le contestó, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Nosotros, gracias al Padre, ya hemos bebido de esa agua que Jesús nos da, y no necesitamos nada que no provenga del Padre. Sabemos que si tenemos a Dios lo tenemos todo. Su palabra nos dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Él sacia todas nuestras necesidades y no tendremos la necesidad de buscar en el mundo
la saciedad que solo en Jesús, y en el Padre y en el Espíritu Santo podemos encontrar. Solo Dios nos la puede dar porque nos dice la palabra que Él es verdadera comida y Él es verdadera bebida. En Mateo 7:13 nos pide: entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos, pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos lo encuentran. Sabemos que comportarnos como al Padre le agrada, pues sí es un poquito difícil, ¿verdad? Y muchos, por eso yo he escuchado que no quieren aceptar a Jesús, porque creen que al aceptar a Jesús les exige dejar, por ejemplo, las fiestas, el alcohol, las drogas, el sexo, el relajo, etcétera, todo lo que les llama la atención a los jóvenes, más que nada del mundo. Y sabemos que lo real es que en Cristo también podemos disfrutar de la vida. A mí me pasa, yo antes no disfrutaba de las cosas como ahora. Yo ahora disfruto mucho, por ejemplo, una comida con mi familia, la disfruto muchísimo y no es necesario que me alcoholice o que me drogue o no sé, no es necesario. También en Cristo podemos disfrutar y sabemos que Dios nos va haciendo ver lo que nos conviene y nos hace bien, de igual manera lo que no nos conviene y nos hace mal. Y ya le toca a cada uno decidir si quiere uno estar bien o si quieres estar mal. En Deuteronomio 11:26 nos dice: en este día les doy a elegir entre bendición y maldición. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿qué eliges? Obviamente todos van a decir que bendición, ¿verdad? En Deuteronomio 30:15 nos dice: miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien por un lado y la muerte y el mal por el otro. Te pregunto otra vez, mi hermano, ¿qué eliges? Porque Dios, sabemos, nos dio libre albedrío y habrá quien elija el mal, por difícil que esto se nos parezca. Obviamente nosotros preferimos el bien. Muchos piensan, yo he escuchado que muchos dicen que vida solo hay una y que vinieron a disfrutarla, que ya si se han de ir al infierno, pues ni modo, ¿verdad? Pero no saben lo que dicen, obviamente. El problema es que tienen una idea muy equivocada de lo que es disfrutar la vida y buscan disfrutar lo que los lleva a la perdición y a la muerte eterna. Es todo lo que les puedo compartir, mis hermanos, si me ayudan a orar. Padre bendito, hoy te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por ese sacrificio en la cruz, que sabemos que por ese sacrificio en la cruz tenemos vida y tenemos libertad. Padre, te pedimos, danos de tu sabiduría para ser obedientes a ti, amado Señor. Te pedimos, perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos hecho lo contrario a ti, Señor. Hemos hecho las cosas que no te agradan, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque nos hemos salido del camino. Y te pido, Padre amado, vuélvenos a ti, Señor, porque aun cuando nos congreguemos y busquemos de ti, Señor, sabemos que nos equivocamos, Padre. Y muchas veces nos alejamos de ti, Señor, pero dice tu palabra que tú no nos dejarás ni nos abandonarás. Padre, yo te pido hoy en este día, Señor, por todos aquellos que se han alejado de ti, Señor. Sabemos que son muchos, Padre. Yo te pido, vuélvelos a ti, Señor. Ábreles ese entendimiento, Señor, que un día nos abriste a nosotros, Padre. En nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre. Porque sabemos, amado, que sin ti estamos perdidos. Y sabemos que Cristo vino a rescatarnos. Y te damos infinitas gracias, Señor, por esa vida, Padre, que ahora tenemos en ti. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Lo has prometido y no nos dejarás, Señor. Gracias, Padre,
por librarnos del castigo eterno, Señor. Gracias, Padre, porque ciertamente merecíamos ese castigo y tú veniste a quitarlo de delante de nosotros, Señor. Gracias porque has mostrado tu misericordia, porque eres bueno, eres fiel, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hemos podido sentir esa misericordia. En nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi amado, Dios te bendiga, que tengas una bonita noche y vamos a pasar a otra parte hermosa de la adoración al Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. En Filipenses 4:10 dice: en alguna manera me gozaré en el Señor, de que ya lo habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a completarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y en el 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mis hermanos, pues debemos de ser agradecidos con el Señor, adorarlo, ser de un corazón dispuesto a ayudar a los demás que están en necesidad. Así como a todos nos ha pasado, estamos en escasez, en abundancia, en todo debemos estar contentos. Levanta tu diezmo y tu ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos con corazones agradecidos, Padre. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que debemos de ser agradecidos en todo tiempo, Señor. Gracias, Padre. Te entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Padre. Recíbelas tú, Señor, con olor fragante ante tu presencia, Señor. Y te ruego, bendícenos. Danos cada vez más de tu palabra, Señor. Llénanos más de tu presencia, Señor. Como dice tu palabra, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Que no nos falte tu Santo Espíritu, amado Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, nos vemos mañana en el Insocharo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga, mis amados.